Esto queremos también significar que este principio de legalidad impide que a un ciudadano se lo acuse o se le aplique una pena en base a una ley que se sacó después del hecho que él cometió. El principio de legalidad también se subdivide en cuanto al principio de reserva, es decir, existe una protección al ámbito de la privacidad, en el sentido de que todos los individuos pueden ser solamente cuestionados en el ámbito de lo que trasciende fuera de su esfera del pensamiento. Es decir, nosotros podemos pensar todo lo que queremos, que en ese sentido no existe ningún tipo de restricción, solamente quedamos expuestos a los actos que realizamos en el mundo físico, es decir, en la exteriorización de la conducta. Bueno, otro de los principios que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? El principio de legalidad penal, más que todo la parte de la retroactividad de la ley penal, es decir, nosotros no podemos volver para atrás, es decir, que las leyes, como ustedes habrán visto en derecho constitucional, las leyes rigen para el futuro, y más al tercer día después de su publicación en el boletín oficial, y en el caso de la ley penal, nosotros no podemos volver a aplicar una ley que sea anterior, es decir, nosotros no podemos arrastrar los efectos de la ley. Sí está permitido, pero ya no como principio de retroactividad, sino de irretroactividad, sino como una aplicación a favor del reo, es decir, si se dicta una ley que lo va a beneficiar a él en cuanto a la pena, ¿verdad? A lo que hacemos referencia con la retroactividad de la ley penal es de que se necesita una ley que sea anterior al hecho del proceso. No podríamos que el individuo realiza un hecho ahora y resulta que no había ninguna ley y sacamos ahora una ley y decimos, bueno, le vamos a aplicar esta ley a lo que usted hizo hace un año o un mes atrás. Esa es la normativa aplicable. Con respecto al principio, ¿no es cierto?, de culpabilidad, bueno, esto nos lleva ya a un concepto un poquito más amplio, en que cuando decimos en el artículo 18, ningún habitante de la nación puede ser penado sin ley previa, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Bueno, acá la palabra más importante es la de proceso, en el sentido de que nosotros en el proceso tenemos como una mesa, lo suelo utilizar como ejemplo, donde en una de las puntas se sienta el juez, en la otra punta se sienta el imputado, en la otra punta de la mesa se sienta el fiscal, que representa a la sociedad o los intereses de la sociedad, ¿no es cierto? Y en la otra mesa se sienta el defensor del imputado. Bueno, en esa mesa están 4 actores de un escenario muy particular que se denomina el proceso penal. El imputado con su defensor, la sociedad a través del fiscal y el juez que representa al Estado. Bien, en este proceso, ¿qué decimos nosotros? Bueno, el principio de culpabilidad está montado sobre esta estructura. Es decir, a mí no me pueden declarar culpable si yo no he pasado por la mesa. Es decir, yo tengo que ser un imputado al cual llegué con mi abogado defensor, oímos la acusación que hace la sociedad y nosotros decimos, aportamos las pruebas que hacen a nuestra defensa en el sentido de que no cometimos ese hecho. Bien, y el Estado, representado por el juez, es el que va a tener que aplicar esa ley que hablábamos hace un rato, que debía regir previa al hecho y va a aplicar la pena que está estipulada para ese hecho. Bueno, esta es otra consecuencia muy importante, también una consecuencia muy importante del principio de legalidad. Las penas no son impuestas arbitrariamente o a ocurrencia del juez, sino que ya las penas están establecidas. Es decir, Juan Pérez, cuando va y realiza un robo a mano armada y mata a una persona, él está sabiendo que él se está enfrentando a la figura de un homicidio calificado y sabe la pena que el código estipula para un homicidio calificado. Es decir, el juez no va a crear la pena, la pena ya está en el código. La pena ha sido producto de una elaboración del
del legislador. El legislador está en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, que son el único órgano que dicta o modifica el Código Penal. Bueno, del principio de legalidad vamos a hablar también de la presunción de inocencia o principio de inocencia, en virtud del cual, y tomando un poco el ejemplito de la mesa, nosotros pensamos que el imputado que se sentaba en esa esquina es inocente. Entonces el señor fiscal va a tener que aportar todos los elementos de culpa o de culpabilidad para demostrar que esa presunción de inocencia se rompió, porque acá tenemos elementos que nos demuestran que ese individuo ha cometido el hecho de lo que se lo está imputando. Por lo tanto, la presunción de inocencia es absoluta para todos los individuos hasta que se demuestre lo contrario. Con respecto a otros los principios constitucionales, y están vinculados al derecho penal, está la inviolabilidad de domicilio, que lo vamos a ver más adelante, también de los papeles privados y la correspondencia. Y esto está muy vinculado al principio también de reserva, en virtud del cual los individuos, el marco de la reserva mental de cada individuo está amparada en el sentido de que el ámbito de privacidad es propio del individuo y las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la potestad de los magistrados. Es decir, todo aquello que yo realizo, por eso poníamos ahí en el aula virtual, en uno de los ejemplos, esto de la señora que bailaba en ropa interior en un departamento, y ese departamento tenía unas ventanas que daban a la vía pública, y los transeúntes miraban y veían cómo esa mujer bailaba y danzaba y decían